está en un mismo plano, ¿sí? No está en igualdad de condiciones para negociar el acuerdo reparatorio, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer el agente del Ministerio Público, pues, necesariamente asignarle la representación de un asesor jurídico, ¿no? Ya sea que la víctima pues solicitara la representación de un defensor particular y de no tener las posibilidades de ello o no querer tener la representación de un particular, pues se le asigna un asesor jurídico pagado por el Estado, ¿sí? Una vez que sea representado por el asesor jurídico, pues ya va a estar en igualdad de condiciones, ¿sí? Aquí es muy importante luego precisar que generalmente la víctima pues está representada por el Ministerio Público. Sin embargo, pues ello no es muy conveniente y no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el agente del Ministerio Público es el representante social, ¿sí? El Código Nacional establece que su actuación debe de ser de manera diligente y de manera objetiva, es decir, debe de velar tanto por los derechos del imputado como del ofendido, ¿sí? Al ser representante social, es representante pues de la sociedad, y tanto la víctima como el imputado pues son integrantes de esa sociedad. Entonces los intereses del Ministerio Público pues es tener una función objetiva e imparcial, ¿sí? Entonces lo más conveniente sería que estuviera representado por un asesor. ¿Sí? Entonces esos aspectos también debe de cuidar el agente del Ministerio Público, ¿sí? A ver, tomar el refresco. Adelante, adelante. Asimismo, el agente del Ministerio Público pues debe de verificar que este pago de la reparación del daño pues sea proporcional. Si vemos que es una víctima, un ejemplo de un daño, unas lesiones ocasionadas por culpa, a la víctima se le amputaron sus miembros inferiores o se le amputaron algún miembro superior, y entonces se le está haciendo el pago de la reparación del daño de 5,000 pesos o 1,000 pesos, entonces podríamos verificar que no sería proporcional al daño que le fue causado, ¿no? Entonces el Ministerio Público pues también tiene que verificar que ese pago de la reparación del daño sea proporcional, ¿sí? Entonces estos son los requisitos para la procedencia de un acuerdo reparatorio: que sea un hecho de los que se persigan por querella, requisito equivalente o admitan el perdón, o bien que sea un hecho ocasionado por culpa o sea un hecho patrimonial sin violencia en las personas, ¿sí? Se tiene que verificar que tanto el imputado como la víctima establezcan el monto del pago de la reparación del daño y la forma en que se va a dar cumplimiento, si es de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. Se tiene que establecer que las partes concurran, se tiene que verificar que las partes concurran de manera voluntaria, de manera informada y con pleno conocimiento de las consecuencias de la aprobación y cumplimiento del acuerdo reparatorio. El Ministerio Público tiene que verificar que hay igualdad de condiciones, tiene que verificar que el pago de la reparación del daño sea proporcional. Y como último requisito, pues se tiene que verificar que el imputado no haya celebrado con anterioridad otro acuerdo reparatorio en relación a un hecho delictuoso doloso de la misma naturaleza, ¿sí? Si es un delito de robo y celebró un acuerdo reparatorio, pues ya no habría una segunda ocasión para que vuelva a celebrar un acuerdo reparatorio por un delito doloso de robo, ¿sí? Una vez que se han verificado esas circunstancias, pues el agente del Ministerio Público aprueba el acuerdo reparatorio y, de ser el caso que sea de cumplimiento inmediato, pues en ese momento se aprueba su cumplimiento y entonces va a emitir una determinación absteniéndose de investigar o bien el no ejercicio de la acción penal, ¿sí? Entonces aquí vemos pues que se aplicaría un acuerdo reparatorio ante el agente del Ministerio Público y con ello se está dando solución a este conflicto en su aspecto social, ¿sí? Pero tenemos que, pues no todos los conflictos pues tienen una forma de solución ante el Ministerio Público, ante la instancia ministerial. Ello es así porque algunos casos en particular pues tienen un antecedente, este es un hecho preconstituido, ¿sí? Es decir, que previo al desarrollo de la conducta que es materia de estudio, pues tenemos antecedentes, ¿sí? Bien sea que en el hecho delictuoso se vean inmiscuidos o interesados el patrón y el trabajador, a lo mejor integrantes de un grupo familiar, que sea que tiene una disputa por una herencia o una disputa por cualquier otra circunstancia especial, ¿no? Sea que a lo mejor este hecho delictuoso pues se dio dentro de una institución escolar, dentro de un área de trabajo. Entonces puede ser un hecho
preconstituido que tiene antecedentes, ¿sí? Y entonces pues vemos el desarrollo de otras conductas que trajeron a su vez otro tipo de conductas y trajo como consecuencia esta conducta que generó un hecho delictuoso, ¿sí? Entonces en este caso pues las partes están polarizadas, ¿sí? No hay oportunidad de que la víctima o el ofendido y el imputado pues tengan un acercamiento, ¿sí? No se puede ni ver, no se dirigen la palabra, ¿sí? O el hecho de ver la víctima, el hecho de ver al imputado, pues le genera una conmoción, ¿no? Entonces son hechos que admiten un acuerdo reparatorio, pero las partes no tienen posibilidad de tener ese acercamiento, ¿sí? Ni el Ministerio Público tiene la capacidad ni la especialidad de poner a venderlos. Entonces en este caso es cuando se requiere la intervención del Centro de Mediación y Conciliación, ¿sí? El agente del Ministerio Público va a derivar este caso al Centro de Mediación y Conciliación, que ya dijimos pues que es un órgano especializado en la materia, depende de las Procuradurías Generales de Justicia de cada estado y de los poderes judiciales de cada estado y también de los federales, ¿sí? Va a contar con personal especializado, que son los facilitadores, son personas pues que han sido certificadas por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y generalmente son licenciados en Derecho, psicólogos y trabajadores sociales, ¿sí? Una vez que se derive este asunto al Centro de Mediación, pues se va a radicar un expediente de mediación, se va a designar un mediador, un facilitador, ¿sí? Este facilitador pues va a llevar a cabo una entrevista, generalmente es una entrevista preliminar con el solicitante, en este caso si la víctima solicitó la aplicación de un medio alternativo, le vamos a llamar solicitante. Si en este caso lo fue el imputado va a ser el solicitante. Quien sea el solicitante va a tener una entrevista preliminar con el facilitador, ¿sí? El facilitador pues va a tener plática con él, va a recibir de su propia persona pues cuál es la percepción que tiene de ese hecho delictuoso, cuál es el daño que se le ha causado, cuál es su pretensión de qué forma quiere que se le repare el daño, ¿sí? Y va a establecer las circunstancias en las cuales se presenta en relación a la contraparte, ¿sí? Va también a tener plática preliminar con el invitado, que sería la otra parte. En este caso, si la víctima solicitó la aplicación de un medio alternativo, él es el solicitante, el imputado sería el requerido o el invitado. El facilitador pues va a invitar a la contraparte, que es el imputado, y va a ser el requerido. Va a tener una plática, una sesión preliminar también con el imputado, y pues de igual manera le va a hacer de su conocimiento cuáles son sus derechos, que tiene derecho a intervenir en un mecanismo alternativo de solución de controversias, en qué consiste y qué es lo que se espera, ¿sí? Entonces tanto la víctima, el solicitante, como el requerido, pues le darán de conocimiento en su momento a este facilitador si quieren o no intervenir en ese mecanismo alternativo. Si le refieren que no quieren intervenir, pues se da por concluido ese medio alternativo y se regresa al Ministerio Público. Si refieren que sí quieren intervenir, pues entonces se va a celebrar una reunión conjunta, ¿sí? Una sesión conjunta donde van a intervenir pues tanto el solicitante como el requerido. Y atendiendo a las circunstancias del caso, pues el facilitador va a determinar cuál sería el mecanismo alternativo de solución de controversias adecuado, idóneo para su aplicación, ¿sí? Puede aplicar la mediación, puede aplicar la conciliación o puede aplicar la junta restaurativa. Los tres son diversos. La mediación en este consiste en que el facilitador pues únicamente va a propiciar la comunicación, el diálogo entre las partes, va a mediar para que tanto el solicitante como el requerido pues tengan oportunidad de tener un acercamiento, dialogar, negociar y llegar a un punto de acuerdo, ¿sí? Mediante este punto de acuerdo pues se da solución a ese conflicto en su aspecto social y esto nos va a permitir mandarlo a la autoridad de procedimiento para que se dé solución al aspecto jurídico, ¿sí? Entonces, si es la mediación, pues el facilitador únicamente va a intervenir como mediador, va a facilitar la comunicación entre estos. Si es la conciliación, pues el facilitador va a tener la función no solo de propiciar el diálogo, la negociación, sino que el facilitador, pues aquí va a hacer propuestas objetivas de solución, ¿sí? Les va a proponer también a las partes pues la forma en que se puede llegar a la solución de ese conflicto.
Y una vez que las partes pues tengan acercamiento, tengan diálogo, llevan a cabo una negociación, pues pueden llegar a un punto de acuerdo. Si llegan a un punto de acuerdo, entonces esa es la solución a este aspecto social, y este acuerdo pues se va a remitir a la autoridad del procedimiento para que de esta forma se llegue a la solución del conflicto público. La Junta Restaurativa pues tiene ciertas particularidades, lo pudiera hacer en aquellos asuntos donde, bueno, más bien tiene intervención o se lleva a cabo su aplicación cuando son diversos, las personas que van a intervenir, son diversos sujetos, ¿no? A lo mejor una cuestión de alguna institución educativa, pudiera ser que se trate de una comunidad ejidal, una comunidad, pues a lo mejor agraria, o un grupo o comunidad indígena, ¿sí? Entonces aquí es donde se aplica la Junta Restaurativa. Una vez que se llegue a un punto de acuerdo, pues se da solución a ese conflicto social, y este acuerdo se va a remitir a la autoridad para que se dé solución al conflicto jurídico, ¿sí? Entonces es así como, mediante la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias, se llega a un punto de acuerdo con los participantes, y entonces se remite al agente del Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público lo recibe, verifica pues que sea procedente ese acuerdo que llegaron las partes, verifica que se den los requisitos de que quede determinado el monto del pago de la reparación del daño, su forma de cumplimiento, si es inmediato, si es parcial, si es a plazo diferido, si las partes concurrieron de manera voluntaria, informada, con pleno conocimiento de sus consecuencias, si hubo igualdad entre las partes y si es proporcional o no el pago de la reparación del daño. Y verificar si el imputado ha celebrado o no con anterioridad un acuerdo reparatorio, y en su caso si le dio o no cumplimiento. Si ya celebró uno por un mismo hecho delictuoso o doloso de la misma naturaleza, ya no es procedente, o si ya incumple uno, tampoco es procedente. De ser el caso que si se reúnan los requisitos, pues lo aprueba. Si es de cumplimiento inmediato, pues decreta va a establecer que se encuentra extinta la acción penal y va a emitir una determinación, bien pueda emitir abstenerse a investigar o bien el no ejercicio de la acción penal. Para ambos efectos, ambas figuras es lo mismo, ¿sí? Ahora, si es de cumplimiento diferido, pues entonces este acuerdo reparatorio va a quedar sujeto a un plazo, ¿sí? La vigilancia del cumplimiento de este acuerdo va a quedar a cargo de Centro de Mediación y Conciliación. En esos centros de mediación y conciliación pues hay unidades de seguimiento. Entonces estas unidades de seguimiento van a verificar pues que se vaya dando cumplimiento al acuerdo reparatorio en los términos que quedó establecido. Para el caso de que no se dé cumplimiento, lo van a informar al Ministerio Público para el efecto de que se revoque el acuerdo reparatorio y se continúe con la investigación, o bien si se le da cumplimiento, le informa al Ministerio Público para el efecto de que se verifique su cumplimiento y pues se emite una determinación de abstenerse a investigar o el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Entonces, pues de esta manera ya podemos establecer pues que los mecanismos alternativos de solución de controversias pues van a ser aplicados por un organismo especializado, con personal especializado, sujetándose a determinados principios, ¿sí? Y donde van a intervenir únicamente pues la víctima y el imputado, y tienen como finalidad pues dar solución a ese conflicto social, porque este conflicto social es el que no nos permite que ante la autoridad ministerial se concrete un acuerdo reparatorio. Hay que canalizarlos al centro de mediación para que a través de se propicie el diálogo, se llegue a un punto de acuerdo. Con ese punto de acuerdo se da solución a este conflicto social y entonces ya lo pasamos al procedimiento y se da solución al conflicto en su aspecto jurídico, ¿no? Entonces creo que hasta aquí ha quedado claro, ¿no? Entonces, pues esa sería la función del Ministerio Público, por tanto hace a establecer la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y los medios alternos. Son dos figuras diversas, ¿sí? Los mecanismos son para lograr la solución en el aspecto social, los mecanismos alternativos, y los medios alternos para lograr la solución del conflicto en su aspecto jurídico, ¿sí? Aquí tenemos una autoridad administrativa, logra la solución en el aspecto social, pero no en el aspecto jurídico, porque el aspecto jurídico necesariamente tiene que ser pronunciado por la autoridad investigadora o la autoridad judicial, ¿sí? Y para ello se requiere, pues primeramente, que se celebre un acuerdo, ¿sí? Entonces, esta sería la aplicación entre los mecanismos alternativos, que es la mediación, conciliación y junta restaurativa, y los medios alternos, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, ¿sí? Es necesario la aplicación primero de unos
en algunos casos para aplicar los otros, ¿sí? Ahora, los acuerdos reparatorios pues se van a aplicar ya sea en la fase de la investigación inicial ante el Ministerio Público, o ya sea en la fase de la investigación, en la fase judicializada, así es, ante el juez de control, ¿no? Una vez que sea judicializado, ya sea en la investigación complementaria o en la etapa intermedia, ¿sí? Si ante el Ministerio Público no se llegó a la concreción de un acuerdo reparatorio, pues entonces una vez que judicialice, se podrá hacer ante el juez de control. Sí, lo mismo. En el primer acto procesal, el juez de control deberá hacer reconocimiento a las partes, pues el derecho que tienen en su caso de acceder a medios alternativos, mecanismos alternativos y medios alternos, ¿sí? De ser el caso que proceda a la aplicación de un medio alterno, y si hay posibilidades de celebrarlo ante la instancia judicial, pues así lo hace, ¿sí? Si es el caso de que no hay posibilidades porque las partes se encuentran polarizadas, pues el juez entonces va a derivarlo al centro de mediación y va a ser lo mismo. El facilitador va a establecer qué tipo de mecanismo alternativo va a aplicar, la mediación, la conciliación, la junta restaurativa. De llegar a un acuerdo, pues lo va a remitir al juez para que se verifique, se apruebe, y una vez cumplido, se decrete el sobreseimiento, ¿no? Sí, perfecto. Así es. Entonces, el acuerdo reparatorio se puede aprobar y cumplir ante el Ministerio Público y ante el juez de control, ¿sí? Si se da la intervención de un centro de mediación, pues ese centro de mediación verificará el cumplimiento de estos acuerdos reparatorios, y si no se da intervención en un centro de mediación, pues entonces pues así va a quedar ante el Ministerio Público, ¿no? Pero una vez que quede cumplido, pues se determina la extensión de investigar o el ejercicio de la acción penal, y si es ante el juez, pues se decreta el sobreseimiento. Eso sería el alcance del acuerdo reparatorio como un medio alterno de solución de controversias, y ya observamos cuando hay necesidad o no de implementar un mecanismo alternativo. No en todos los casos pues hay necesidad, ¿no? Sí. Quizás si es un hecho delictuoso ocasionado por culpa, donde yo me paso un alto y entonces pues le doy el alcance a otro vehículo, pues a lo mejor yo considero que únicamente tengo que hacer el pago de la reparación del daño por pago de pesos, la otra persona es lo único que me solicita, y quizás el punto de discusión únicamente es establecer el monto de ese pago. Pero nada impide que tengamos un acercamiento, tengamos un diálogo y podamos concretar ese acuerdo, ¿sí? Sí. Pero si se trata pues de un hecho preconstituido, donde está involucrado el patrón con el trabajador y las partes están polarizadas, pues lo más conveniente es que acudan al centro de mediación, ¿sí? Para que allá se facilite primero pues ese acercamiento, ese diálogo, y lleguen a un punto de acuerdo. Y ya con ese punto de acuerdo pues vamos a solucionar ese aspecto social, y eso nos va a permitir solucionar el aspecto jurídico, ¿sí? Ahora, los efectos de que se apruebe un acuerdo reparatorio pues va a tener como efectos de que quede suspendida la prescripción de la acción penal, y también que quede sin efectos las medidas cautelares. Supongamos un ejemplo en el caso que yo les ponía, de que salgo de domicilio, se roban mi bicicleta, es mi vecino, yo voy ante el Ministerio Público, formulo denuncia, el Ministerio Público integra la carpeta de investigación. Una vez que integra la carpeta de investigación, al ser un hecho delictuoso que amerita prisión preventiva oficiosa, va a pedir orden de aprehensión, el juez de control la obsequia, se cumple la orden de aprehensión, se formula imputación y se vincula a proceso, ¿sí? Entonces nosotros deseamos llegar a un acuerdo reparatorio, lo completamos, es de cumplimiento diferido, pues entonces al aprobarse van a quedar sin efectos las medidas cautelares, y si está sujeto a prisión preventiva, pues se va a ordenar su libertad, ¿sí? Y pues tendrá que dar cumplimiento a este acuerdo reparatorio. Si no da cumplimiento, se revoca, es un hecho delictuoso que amerita prisión preventiva, se ordena la reaprehensión. Una vez que se le reaprende, pues se pone a disposición del juez de control y se reanuda el procedimiento, ¿sí? Entonces, pues aquí hemos abarcado lo que es el acuerdo reparatorio como un mecanismo, un medio alterno, y cuando es necesario aplicar los mecanismos alternativos. No sé si algún abarcamos Señor algún juez, punto. es que esto en lugar de entrevista fue una superclase. Sí. No deja preguntas. Yo lo explica precisamente así como es. Todo preguntas y respuestas. La verdad, perfecto, no tengo ninguna pregunta. Bueno, eso sería el acuerdo reparatorio como un medio alterno, ¿sí?
Vamos a ver la suspensión condicional, también como un medio alterno, ¿sí? A diferencia de la suspensión condicional, pues su aplicación lo es únicamente ante el juez de control, no se aplica ante el Ministerio Público, únicamente ante el juez de control, y esto lo es después de que se haya pronunciado auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya emitido el auto de apertura judicial, ¿sí? Y como requisito se establece que sea un hecho delictuoso cuya pena media aritmética, que la pena de prisión, el medio aritmético de la pena de prisión no sea mayor a 5 años. De igual manera se requiere que no haya oposición fundada de la víctima o del ofendido, y se requiere que haya transcurrido un término de 2 años desde el cumplimiento de una suspensión condicional, o que haya pasado 5 años desde el momento en que no se haya dado cumplimiento de una suspensión condicional, ¿sí? Entonces se pronuncia auto de vinculación a proceso si es un hecho delictuoso que permite la aprobación de una suspensión condicional. El juez de control lo va a hacer de conocimiento a las partes y los va a invitar pues que completen, por un lado, el plan del pago de la reparación del daño, y que completen por otra parte las condiciones a las cuales va a quedar sujeto el imputado, ¿sí? La suspensión condicional la vamos a entender como aquella propuesta que hace el fiscal o el imputado respecto de un plan del pago de la reparación del daño y de determinadas condiciones a las cuales va a quedar sujeto el imputado para garantizar la protección de la víctima y a su vez prevenir la nueva comisión de delitos, ¿sí? Entonces, si es un hecho delictuoso que el término medio aritmético de la pena de prisión sea hasta de 5 años, pues sí admite la aprobación de la suspensión condicional de proceso. Entonces el juez va a invitar a las partes, ¿sí? Entonces las partes, si están en condiciones de concretar ese acuerdo ese acuerdo sobre el plan del pago de la reparación de daño ante el juez, ante la instancia judicial, pues entonces va a haber oportunidad de que se haga el planteamiento ante el mismo juez, ¿sí? Pero si hay alguna circunstancia especial que impida pues ese acercamiento entre la víctima y el imputado, y sea conveniente solicitar la intervención del centro de mediación para ver sobre ese pago de la reparación del daño, pues de igual manera se les puede canalizar, ¿sí? Una vez que está establecido el plan del pago de la reparación del daño, pues se tendrán que verificar las condiciones que se van a imponer al imputado, ¿sí? Si es un hecho delictuoso que se ocasionó bajo el influjo de bebidas embriagantes o algún estupefaciente, pues quizás las condiciones idóneas y convenientes que se impusieran al imputado para prevenir la comisión de un nuevo hecho delictuoso, pues es imponerle la obligación de sujetarse a tratamientos de adicciones. Igual pues haya reunión de amistades que lo inviten a ese tipo de consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces, pues generalmente las condiciones que se imponen, pues lo es la obligación de residir en un lugar determinado, la obligación de tener un trabajo lícito, si no tiene un trabajo lícito, pues la obligación de adquirir un oficio o profesión en un tiempo determinado, ¿sí? La obligación de pagar el pago de la reparación del daño, que precisamente ese es ese plan del pago de la reparación del daño. En el caso de que no se requiera un plan del pago de la reparación del daño, en algunas ocasiones pues se establecen jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad. Para el caso de que se hubiera cometido un delito violento en contra de una de las personas y que lo haya sido bajo el influjo de bebidas embriagantes o estupefacientes, pues se le va a obligar la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, estupefacientes, se le va a obligar a sujetarse a tratamientos de adicción, se le va a obligar a tener acercamiento a determinados lugares o determinadas personas, ¿sí? No puedes ir a las canchas porque ahí es un lugar donde se lleva a cabo el consumo, no puedes ir a las canchas porque allá es donde te encuentras con aquellas amistades que te inclinan al consumo, ¿sí? Si es un delito de violencia contra las personas, pues también se le puede imponer la obligación, la prohibición de tener acercamiento al domicilio de la víctima o donde ésta se encuentra, ¿sí? Si va al gimnasio, no puedes pues acudir al lugar donde ella se encuentra, no puedes acudir a su escuela, no puedes acudir a su lugar de trabajo, no puedes acudir a su domicilio. Te queda prohibido el tener comunicación con ella y evidentemente pues te queda prohibido hacer algún tipo de conducta, pues como es la de intimidación, amenazas o algunas otras, ¿no? O provocación. También
pues se le obligaría quizás a la separación inmediata del domicilio. Entonces, pues estas medidas que se van a imponer en la suspensión condicional van a tender a garantizar la protección de la víctima, pero también tiene como finalidad prevenir la comisión de nuevos delitos, ¿sí? Entonces, en la suspensión condicional, pues se tiene que verificar que quede establecido el plan del pago de la reparación del daño, la forma en que se va a dar cumplimiento, si es de cumplimiento inmediato, si es de cumplimiento diferido. En el caso de que la víctima y el imputado hayan acordado ese plan de pago de la reparación del daño, pues es obligación del juez verificar que hayan ocurrido de manera voluntaria, informada, con conocimiento de las consecuencias de la aprobación de la suspensión condicional y de su cumplimiento. Se tendrá que verificar que haya habido igualdad de circunstancias, se tendrá que verificar que el pago de la reparación del daño sea proporcional, ¿sí? Y si no concurrió la víctima, pues se tendrá que verificar que ese pago de la reparación del daño sea el que solicita el agente del Ministerio Público. Y ese pago de la reparación del daño tiene que tener sustento en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. No puede ser de manera arbitraria, ¿sí? Y las condiciones que se impongan, pues son para prevenir, son primeramente para garantizar la protección de la víctima y prevenir la comisión de nuevos delitos. Y ello, pues, las partes van a proponer cuáles condiciones consideran que son las adecuadas y el juez pues va a resolver cuáles son las que se van a imponer, ¿sí? Y el periodo de la suspensión condicional del proceso pues lo será desde 3 meses a 3 años. Y se tendrá que verificar también que el imputado pues no haya celebrado alguna suspensión con anterioridad. Si ha celebrado, pues que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento de la última celebración, o bien que haya transcurrido 5 años desde el momento en que dejó de dar cumplimiento a una de estas, ¿sí? Una vez que se ha aprobado, pues la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones va a quedar a cargo del Centro de Medidas Cautelares, Centro Estatal de Medidas Cautelares en el caso del Estado de México. Y estos tienen que verificar el cumplimiento que el imputado vaya dando a las condiciones, ¿sí? Tienen que ir informando de manera periódica a la autoridad o a las partes la forma en que se da el cumplimiento, o en su caso informar que no se ha dado cumplimiento a las condiciones, ya sea para que se revoque la suspensión condicional o ya sea incluso para que se modifiquen esas condiciones. Pudiera ser que el imputado deja de dar cumplimiento a esas condiciones porque sus circunstancias personales han cambiado. A lo mejor está sujeto a hacer presentaciones periódicas ante CEMECA, pero a lo mejor por cambio de domicilio, cambio de horario de trabajo, pues ya se encuentra imposibilitado. A lo mejor hay que revisar esa condición, hay que variar pues las circunstancias de su imposición, ¿sí? O bien sea que ha dejado de dar cumplimiento de manera voluntaria, pues entonces la autoridad va a sugerir pues que las partes peticionen la revocación de la suspensión condicional. Si se revoca la suspensión condicional, pues se reanuda el procedimiento, se continúa con el desarrollo del mismo. O para el caso de que se dé cumplimiento, pues se va a decretar la extinción de la acción penal y en consecuencia se va a decretar el sobreseimiento, ¿sí? Entonces tenemos que en el acuerdo reparatorio, pues generalmente la vigilancia de su cumplimiento va a quedar a cargo de los centros de mediación, y en la suspensión condicional la vigilancia va a quedar a cargo del Centro de Medidas Cautelares, ¿sí? Y bueno, pues eso sería la forma en que se llega a la aplicación de estos medios alternativos de solución de controversias. En algunos casos pues es posible celebrarlos ante la instancia ministerial o la instancia judicial sin tener intervención de los centros de mediación. En algunos otros casos se requiere pues, la intervención de los centros de mediación para lograr llegar a un punto de acuerdo. Y solucionamos el conflicto social y a través de este acuerdo vamos a solucionar el conflicto en su aspecto jurídico, ¿sí? Y bueno, pues eso es por cuanto hacia estos medios alternativos. Ya en la práctica pues hay diversas formas de trabajar, depende mucho de los planteamientos que hagan las partes y también depende mucho pues de la forma de trabajar de cada uno de los jueces de control. Los jueces debemos de procurar, como lo dice el artículo 17 constitucional, en su párrafo tercero, privilegiar estos medios alternativos, hacer lo posible porque se lleva a cabo su aplicación. Y también los operadores, por cuanto hace desde el Ministerio Público, asesor jurídico y la defensa, pues también promueven su aplicación. Y pues la falta de su aplicación precisamente lo es por el desconocimiento de la propia naturaleza y alcance tanto de los mecanismos alternativos como de los medios alternativos.
Entonces, pues en la práctica es como se dan estas formas de trabajar de las partes procesales en el procedimiento penal, ¿no? Y otra cosa que también es importante mencionar, pues esos medios alternativos de solución de controversias también se encuentran previstos en la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional. Ahí también se va, en algunos casos, a requerir o necesitar la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias. ¿Sí? Se va a recurrir al centro de mediación. El centro de mediación, pues, va a contar con personal certificado, como ya lo vimos, pero también debe tener la especialidad en materia para adolescentes. Todos los operadores, tanto el juez de control, Ministerio Público, asesor jurídico y defensor, y el facilitador deben de tener conocimientos especializados en materia para adolescentes. Y es lo mismo, se va a buscar la aplicación y bueno, pues para llegar a la solución del conflicto en su aspecto social y de su conflicto en su aspecto jurídico. ¿Sí? No sé si tengamos algún tema. Les digo que no tengo ninguna pregunta porque de verdad que esta es una clase. Yo no tengo preguntas que hacerle, para mí está perfecto. Sí. La agradezco, inclusive yo creo que estamos en la recta final. Nos gustaría volverlo a invitar. Sí, cuando gusten. Así es. ¿Algo que le gustaría agregar para la gente que nos está viendo? Pues quizás podríamos hablar sobre la etapa de investigación inicial, que es aquella en la cual el Ministerio Público pues da inicio a una carpeta de investigación y va a integrar la carpeta de investigación. ¿Sí? En esta etapa de la investigación inicial, pues el Ministerio Público va a realizar diligencias de investigación. Estas diligencias de investigación son de distinta naturaleza. Son de aquellas que no requieren autorización judicial, que están previstas en el artículo 251 del Código Nacional. Son aquellas que requieren autorización judicial, que están previstas en el artículo 252 del Código Nacional. ¿Sí? Entonces, la función del Ministerio Público en la fase de investigación inicial se concreta en realizar pues diligencias de investigación, requieran o no control judicial. Pero el Ministerio Público también se va a encontrar pues que atendiendo a las circunstancias personales de las víctimas, de los ofendidos, pues también hay necesidad de imponer medidas de protección de las establecidas en el artículo 137 del Código Nacional, o también es necesario implementar alguna medida precautoria de las contenidas en el artículo 138 del Código Nacional. De las diligencias que requieren intervención judicial, autorización judicial, pues tenemos la exhumación, tenemos la orden de cateo, tenemos la intervención de comunicaciones privadas, tenemos la obtención de muestras en una persona, así es, partes íntimas, ¿no? Entonces, pues la etapa de investigación inicial es muy amplia. Okay. Quizás decimos, la función del Ministerio Público pues nada más es integrar la carpeta de investigación, ¿sí? Pero nos vamos a encontrar con diligencias de investigación de aquellas que no requieren autorización judicial, de aquellas que sí requieren autorización judicial. Nos vamos a encontrar con que el Ministerio Público pues requiere imponer medidas de protección, imponer o solicitar medidas precautorias, ¿sí? Nos vamos a encontrar en que a veces para garantizar la eficacia de la investigación, pues el Ministerio Público también puede solicitar al juez la reserva de la investigación, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Es un hecho delictuoso de homicidio y se nos dice que intervino pues Pedrito y Juanito y ellos a su vez estaban con otras 4 personas, ¿sí? Entonces pues se está siguiendo la línea de investigación y Pedrito y Juanito están detenidos, ¿sí? Pero está recabando entrevistas de personas que tienen conocimiento quiénes son los otros intervinientes. Incluso de la entrevista de esas personas nos han referido pues que en sus domicilios pudiera haber la existencia de indicios relacionados con el hecho delictuoso. Entonces el Ministerio Público requiere recabar entrevistas, requiere solicitar la actualización de órdenes de cateo y obviamente esto pues no puede quedar a la vista de las demás partes, porque si no se puede poner en alerta pues a los otros investigados, se puede pues ocultar la información, se puede deshacer la información, se pueden pues ocultar las personas investigadas. Sí, entonces requiere que se le autorice la reserva de la investigación. Lo va a solicitar al juez de control para que le autorice que esta investigación pues va a quedar bajo reserva, y ello es para garantizar la eficacia de la investigación. Entonces la investigación en su fase inicial pues también tiene sus peculiaridades, ¿sí? Una vez que el Ministerio Público judicializa, pues pierde la facultad de la decisión final del asunto, ¿sí? Él, al momento en que
integra la carpeta de investigación, va a emitir una determinación en el archivo temporal. Si no hay líneas de investigación, pues determina el archivo temporal y va a estar esa carpeta en el archivo. Pasa el tiempo de la prescripción, prescribe la acción penal y es un asunto concluido. Integra datos de prueba que le van a permitir observar que no hay la existencia de un hecho delictuoso o que ya concurrió alguna causal de la extinción de la acción penal, va a abstenerse de investigar. O se celebra un acuerdo reparatorio que extinta la acción penal, va a determinar el no ejercicio de la acción penal. O establece que hay elementos probatorios para acreditar el hecho y la probable intervención y va a ejercitar la acción penal. ¿Sí? Entonces él termina la fase inicial con esa determinación en alguno de esos sentidos y empieza la fase judicializada. Ya le corresponde al juez de control determinar la forma en que va a concluir esa fase judicializada. La forma normal es llegar a una sentencia en la cual se va a resolver el fondo del asunto, pero también puede haber una forma anormal que es que se decreta el sobreseimiento. ¿Sí? El sobreseimiento es por muerte del imputado, porque hay supresión del tipo penal, porque hay perdón del ofendido, porque se da cumplimiento a un medio alternativo de solución de controversias hasta antes de emitir el acto de apertura accional. Pero la decisión final pues la tiene el juez de control. ¿Sí? Incluso el Ministerio Público, cuando se quiera una orden de aprehensión, tiene la facultad de desistirse de la acción penal, tiene la facultad de solicitar la reclasificación de la conducta en una orden de aprehensión o la cancelación. Perdón, pero interrumpo. Estamos ya en nuestra recta final. ¿Sí? La etapa intermedia a mí sí se me hace también un tema muy importante. Yo me gustaría invitarlo a la próxima edición. ¿Sí? Para hablar de este tema más concreto. Porque inclusive podemos hablar de la etapa intermedia. Si usted, ¿Sí? Bueno, la etapa intermedia tiene dos fases, la fase escrita, la fase oral. En la fase escrita pues se va a dar lo que es la formulación de acusación, el derecho de la víctima, del ofendido, de constituirse como acusador coadyuvante y el órgano de prueba, el órgano de la defensa, que es el defensor, el imputado, dar contestación a esa acusación. Concluye la fase escrita y la fase oral, propiamente el desarrollo de la audiencia. Pues le agradezco mucho su presencia, muchas gracias por venir aquí a su casa, bienvenido los veces de participar en esta. Muchas gracias. Pues, le agradezco mucho también y también agradezco pues a las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión. Gracias. Muchas gracias.